Hoy vamos a meternos de lleno en una idea fascinante, la verdad, del clásico de Watchman Nee, El hombre espiritual. Y es esta: la oración no es solo pedir algo. No, es combate. Vamos a ver exactamente qué significa eso. A ver, pensemos un momento. ¿De dónde salen nuestras oraciones? ¿Así? ¿De la nada? El autor aquí nos plantea algo clave: el origen de la oración. Bueno, eso lo cambia todo. No todas las oraciones nacen iguales, y por lo tanto, no todas tienen el mismo punch, por decirlo así. Y aquí está la primera gran división. El texto las pone cara a cara. Por un lado, está la oración que sale de nosotros, de lo que queremos, de nuestras metas. A eso le llama la oración carnal. Y por el otro lado, tenemos la oración que empieza en Dios mismo, la oración espiritual. Dos mundos completamente distintos. Ok, entremos más a fondo en esto. Porque, ¿cuál es la diferencia real, en la práctica, entre una y otra? Y miren, la postura del libro es fuerte, es radical. Lo que dice es que en la oración, nuestra voluntad, el yo quiero, tiene que quedar completamente fuera de la ecuación. O sea, incluso las intenciones más nobles, si nacen de nosotros, simplemente no califican si no vienen de Dios primero. Esto es fundamental. La diferencia es como si en un caso uno intentara ser el director de orquesta de Dios, diciéndole qué tocar, y en el otro, uno es el músico que espera la señal del director para empezar. Uno busca dirigir, el otro busca ser dirigido. Y claro, el resultado no tiene nada que ver. Ok, perfecto. Entonces, si la oración de verdad viene de Dios, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cuál es el mecanismo? Y aquí es donde se pone interesante, porque el proceso que describe el autor va como al revés de lo que uno pensaría. No arranca en la cabeza, con una idea o un pensamiento, no, empieza en el espíritu, como una especie de carga. Es algo que primero se siente, una intuición, y después, solo después, la mente lo agarra, le da forma y al final sale en palabras. Así que esta carga intuitiva es la chispa inicial, es ese peso en el corazón, esa inquietud que nos empuja a orar por algo o por alguien, a veces sin tener ni la menor idea de por qué. Y el libro es claro en esto. Es una señal muy fácil de pasar por alto si no se está atento. Pero bueno, la cosa no se queda en un diálogo tranquilo. Para nada. El concepto da un giro de 180 grados y nos mete de lleno en la idea de la oración como un verdadero campo de batalla. Y esto lo cambia todo. La oración ya no es una lista de peticiones que uno envía al cielo. Se transforma en trabajo. Un trabajo duro, intenso. Y más que eso, en una de las armas principales que tenemos para luchar en un conflicto espiritual, que según el texto, es muy real. De hecho, esto conecta directamente con lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios. Él hablaba de que nuestras armas no son de este mundo, no son carnales, sino que tienen el poder de Dios. Esto refuerza la idea de que la lucha no es física, es en otro plano y se pelea con otras herramientas. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué tanto conflicto? Bueno, las razones que se plantean son varias. A veces es pura defensa, para parar ataques. Otras veces es ofensiva, luchar para que los planes de Dios avancen, rescatar a gente del engaño o simplemente defender el terreno espiritual que ya se ha ganado. Claro que entrar en este nivel de combate espiritual tiene sus riesgos, y uno muy grande, según el autor, es el peligro de ser engañados. Y no con engaños burdos, sino con falsificaciones muy sofisticadas. Por eso, en medio de todo esto, el discernimiento es vital, no es opcional. De ahí el recordatorio de probar los espíritus, porque no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Aprender a distinguir la fuente es absolutamente clave para no meterse en problemas. Y aquí llegamos a lo que podría ser la regla de oro para ese discernimiento, la diferencia fundamental. El Espíritu Santo siempre trabaja con nosotros. Pide nuestra cooperación, nuestra voluntad, nuestra mente. Nunca nos anula. En cambio, una influencia maligna busca lo contrario, que seamos pasivos, quiere que nos convirtamos en una especie de marioneta, un autómata. Esa pasividad, entonces, es el punto más débil, es la grieta en la muralla,
Es como dejar la puerta principal de la fortaleza sin vigilancia. Cuando uno se vuelve pasivo, básicamente está cerrando la línea de comunicación con Dios y dejando la puerta abierta de par en par para cualquier otra influencia. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es la conclusión de esta visión tan intensa de la vida espiritual? Y la conclusión puede que no sea lo que muchos esperan. El texto propone que la vida espiritual no es un camino de comodidad y bienestar personal. Para nada. Es una vida de lucha, de esfuerzo constante, de estar siempre en la brecha por los propósitos de Dios. El llamado, por lo tanto, es a la acción, a dejar la pasividad, que solo nos convierte en un blanco fácil, y adoptar una postura activa, una de iniciativa. Como dice el dicho, a veces la mejor defensa es un buen ataque. Y así, todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena bastante fuerte. En este combate espiritual del que habla el libro, ¿qué papel estamos jugando? ¿Uno de ataque o uno de simple defensa?